Buenos días, mi nombre es Jorge Torres y vamos a estar hablando sobre las plantas industriales. Primero que nada necesitamos saber qué es una planta industrial. Una planta industrial es básicamente una fábrica que posee los recursos necesarios para poder implementar procesos y crear bienes o servicios. Ahora, necesitamos saber también el ciclo de desarrollo de las industrias. Este se va a dividir en tres puntos. El primero son las industrias primarias o básicas que van a transformar los recursos naturales en la forma más primaria de las materias primas. Luego estas van a ser trasladadas a las industrias intermedias que su trabajo es básicamente transformar estas materias primas en otro tipo de materias primas que serán posteriormente enviadas a las industrias finales, que son las que producen los productos, los bienes, los servicios, etc. Luego vamos a ver algunos conceptos básicos dentro de plantas industriales. El primero es qué es la ingeniería industrial. La ingeniería industrial es una rama de estudio que básicamente emplea conceptos teóricos para poder planificar, diseñar, organizar, dirigir y crear productos, bienes o servicios para satisfacer las necesidades del mercado. Luego tenemos la productividad. La productividad es la cantidad de productos generados por recurso empleado, es decir, la cantidad de trabajo que se hace en un tiempo determinado, puede ser en un día, en un mes, en un año, etc. Luego tenemos la competitividad, que es la capacidad de un individuo de poder adelantarse a sus competidores siempre y cuando siguiendo el código de ética y moralidad. Luego tenemos la clasificación de las industrias, que como vemos aquí, la primera es según la índole del proceso, que está dividida en tres puntos. La primera es la continua, que es cuando la planta o la fábrica produce sus servicios las 24 horas del día, es decir, siempre están produciendo. Luego tenemos las repetitivas, que es cuando se produce por lote. Y por último tenemos las intermitentes, que es a contrapedido. Luego tenemos por el tipo de proceso que pueden ser mecánicos o químicos, y va a ser mecánicos cuando la materia prima se procesa cambiando sus características físicas, y va a ser un proceso químico cuando se altera la naturaleza de la materia prima. Luego tenemos según el tipo de producto, que aquí es cuando decimos, por ejemplo, la industria alimenticia se encarga de producir alimentos, la industria farmacéutica se encarga de producir medicamentos, la textil se encarga de procesar las telas, etcétera, etcétera. Luego tenemos según el tamaño, que pueden ser pequeñas, medianas o grandes, que la única diferencia entre estas va a ser la cantidad de capital disponible. Por último, tenemos la CIIU, que son las siglas de la Clasificación Internacional de las Industrias Uniformes. Esta es básicamente una guía o un estándar que se utiliza para poder entenderse a nivel mundial, para poder clasificar todos los sectores económicos. Luego vamos a ver los proyectos industriales, que los proyectos industriales son muy importantes porque es básicamente lo que mantiene a flote la industria. Primero tenemos las etapas, que van a ser 5 etapas. La primera es el inicio, que es en donde se plantean las ideas del proyecto. Luego está la planificación, que es en donde se va a realizar un estudio para saber cuáles son las tareas o actividades necesarias para llevar a cabo este proyecto. Luego tenemos el seguimiento y control, que una vez planificadas, estas actividades se deben de realizar y se deben de supervisar para cerciorarnos de que vaya todo de acuerdo a lo planeado. Y por último tenemos el cierre, que ya es la última etapa del proyecto y se finiquitan las últimas operaciones. Luego tenemos el anteproyecto, que es básicamente un borrador en donde es básicamente ensayo y error para poder plantear bien las ideas dentro del proyecto. Y posteriormente se va a obtener el proyecto definitivo, que una vez ya realizados los cambios, las mejoras y haber disminuido pues todos los posibles riesgos, pues se va a proceder a realizar las etapas que habíamos hablado principalmente. Ahora vamos a ver algunos factores económicos que se tienen en cuenta dentro de los proyectos industriales. El primero son los indicadores de rentabilidad, que es un recurso económico que se utiliza para saber la factibilidad del proyecto. Es decir,
si es rentable o no es rentable para la empresa, si vamos a ganar o vamos a perder dinero, básicamente. Luego tenemos la estimación de inversión, que sencillamente es la cantidad de dinero que se necesita para poder realizar y llevar a cabo correctamente las tareas del proyecto. Luego tenemos los costos de operación, que aparte del dinero que se necesita en la inversión, también debemos de pagar pues el mantenimiento de la maquinaria, el salario de los operarios, todo eso son los costos de operación, los impuestos, los seguros, los documentos que se necesitan, los permisos, etc. Luego tenemos el punto de equilibrio, que es básicamente una relación que se utiliza para poder equilibrar tanto los ingresos generados como los gastos obtenidos. Estos deben de ser siempre proporcionales, es decir, deben de cancelarse, por decirlo de alguna manera. Luego tenemos la contratación de proyecto, que al momento de realizar un contrato se deben tener en cuenta ciertos factores. El primero es que se deben de identificar ambas partes del contrato. Luego se deben de especificar los objetivos del contrato. Luego se deben determinar tanto los derechos como las responsabilidades de ambas partes del contrato. Por último, se deben de tener en cuenta la confidencialidad del contrato, y como extra se debe de tomar en cuenta las recomendaciones a futuro. Por último, tenemos la programación de obra, que también se deben de tener en cuenta otros factores al momento de realizar las tareas del proyecto. Es decir, primero se debe de tener en cuenta el proyecto en sí, luego la tarea a realizar, luego la estrategia que se va a utilizar para llevar a cabo esa tarea, luego la capacidad del operario de realizar esa obra, y por último la coordinación de los gremios dentro de la planta. Ahora, como último punto, vamos a ver la capacidad de planta. Empezando por los dos primeros puntos, que es la capacidad de diseño y la capacidad real. Cuando se va a fabricar una planta industrial, siempre esta se hace ya con una idea más o menos de lo que se necesita producir. Entonces, esta capacidad teórica, por decirlo de alguna manera, es la que se llama la capacidad de diseño. Pero en esta no se tienen en cuenta varios factores, o sea, digamos que se plantea un escenario totalmente ideal, en donde no hay fallas, en donde todos los operarios cumplen los tiempos especificados, y pues es lo que se planea a nivel teórico. Pero luego tenemos la capacidad real, que una vez se introducen todas estas variables, siempre la capacidad real va a ser menor a la de diseño. Luego tenemos algunos factores que nos van a ayudar a determinar la capacidad de una planta. Como vemos, son 4. La primera es la demanda, que es básicamente cuántas personas van a estar dispuestas a pagar un dinero por nuestro servicio o por nuestro producto. Luego tenemos el suministro de las materias primas, que nos debemos de preguntar qué tan fácil es de conseguir, qué tan difícil es de conseguir. Luego tenemos la tecnología, que es si se tiene el equipo necesario, y también si se tiene el operario capacitado para poder manejar ese equipo. Por último, tenemos el financiamiento, que es cuánto dinero podemos nosotros invertir para poder producir esa cantidad específica de productos, ¿no? Ahora, por último, existen varios métodos para poder calcular esta capacidad de planta. Como vemos, son muchos, hay varios, es una lista bastante larga, pero por ejemplo tenemos el método de máxima utilidad, el de máxima rentabilidad, el modelo econométrico de capacidad, el costo de oportunidad tanto del capital como del mercado, como de instalar una planta de capacidad. Entonces, pues básicamente esto en líneas generales es algunos conceptos básicos de cómo funciona una planta industrial. Y pues bueno, mi nombre es Jorge Torres. Muchísimas gracias por su atención.